Gracias a los avances en la ciencia, gracias a la perseverancia de nuestros detectives comprometidos y gracias a un compromiso inquebrantable por parte de la ciudad de Austin, finalmente tenemos una respuesta. Durante más de 3 décadas, los asesinatos de la tienda de yogurt atormentaron a Austin, Texas. 4 adolescentes fueron brutalmente asesinadas, dejando a la ciudad en shock y el caso se enfrió. Pero ahora finalmente hay un avance y resulta que este asesino, al parecer, había atacado en todo el país. Vamos a analizar cómo los expertos resolvieron este caso usando evidencia de hace décadas, tecnología de ácido desoxirribonucleico de punta y una minuciosa investigación a lo largo del país que finalmente descubrió la verdad. Bienvenidos a Sidebar de Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. Quizás recuerden el caso de los asesinatos en la tienda de yogurt en Austin, Texas. 4 adolescentes brutalmente asesinadas en una tienda de yogurt congelado. Recientemente salió en una serie documental de Homebox Office Max y durante décadas fue un misterio que atormentó a esta ciudad. Pero ahora, después de más de 3 décadas, la policía de Austin dice que el caso finalmente ha sido resuelto. Y vaya que fue un camino largo. Hablamos de décadas de callejones sin salida, confesiones falsas y pruebas que entonces parecían imposibles de procesar. Los guiaremos paso a paso desde las antiguas pruebas de la escena del crimen hasta la moderna tecnología de ácido desoxirribonucleico y les vamos a mostrar cómo todo apuntaba a un sospechoso impactante que ahora ha sido vinculado a más crímenes y más muertes. Todo comenzó el 6 de diciembre de 1991 en una pequeña tienda de yogurt congelado en Austin llamada No puedo creer que sea yogurt. Tienes a 4 chicas adolescentes. Amy Ayers, que solo tenía 13 años, Elisa Thomas, que tenía 17, y las hermanas Jennifer y Sarah Harbison, de 17 y 15 años. Todas fueron brutalmente asesinadas. Las hermanas Harbison trabajaban en la tienda, al igual que Amy y Eliza. Estaban esperando a que cerraran y las 4 chicas fueron atacadas. Las desnudaron, las ataron, les taparon la boca, les dispararon en la cabeza y luego incendiaron el edificio. La policía afirma que se usó una pistola calibre .22, pero Amy también recibió un disparo de una calibre .38. Todas las chicas mostraron signos de agresión sexual. Este es un crimen que conmocionó a Austin. Dejó a los investigadores con un caso casi imposible, y la escena en sí fue una pesadilla para la recolección de pruebas. El fuego, el agua de los bomberos, destruyó gran parte de la escena del crimen. Pero lo que quedó, y esto es importante, lo que quedó fue ese único casquillo de bala calibre .38 en el desagüe del piso. Durante años, la policía siguió miles de pistas y enfrentó varias confesiones falsas. Arrestaron a 4 hombres. Ambos confesaron, se culparon y después se retractaron. Y las pruebas de ácido desoxirribonucleico finalmente excluyeron a los 4. Así que eso llevó a que se retiraran los cargos en 2009. Por décadas, este caso siguió sin resolverse, pero luego el detective Dan Jackson se hizo cargo en 2022. Con tecnología moderna, los investigadores reexaminaron pruebas antiguas. La única, 380, se envió a la Red Nacional Integrada de Información Balística y se vinculó con un asesinato sin resolver de 1998 en Kentucky. Y al mismo tiempo, los investigadores volvieron a analizar los kits de agresión sexual usando ácido desoxirribonucleico y STR, que rastrea la línea masculina. El avance clave fue cuando el detective Jackson coordinó una búsqueda manual de ácido desoxirribonucleico y STR en laboratorios nacionales. Y solo un laboratorio respondió con una coincidencia, una conexión que sacudiría la investigación y señalaría a un sospechoso con un historial criminal escalofriante. Ahora analizaremos esos detalles en un momento, pero primero quiero invitar a Joe Kennedy, agente especial retirado del Servicio de Investigación Criminal Naval, para que me ayude a revisar el último avance. Joe Kennedy, gracias por venir a Sidebar. Lo aprecio. Jesse, gracias por invitarme. Me alegra estar contigo. Sí, estos asesinatos en la tienda de yogurt son un caso muy extraño. Quiero decir, permaneció sin resolverse
por más de 30 años. Pero desde tu perspectiva, tu experiencia, empecemos por aquí. ¿Qué hace que algunos casos permanezcan sin resolverse por tanto tiempo? Bueno, una de las razones es el comportamiento de los testigos. Jesse, ya sabes, los testigos simplemente son reacios a presentarse con la información que tienen o el conocimiento sobre un crimen en particular que ha ocurrido. Además, ya sabes, la tecnología, si retrocedes a algunos de estos casos antiguos como este, y ya sabes, estamos hablando de 1991, esto es, ya sabes, el ácido desoxirribonucleico realmente estaba en sus primeras etapas. Sabes, ni siquiera teníamos el sistema de índice combinado de ácido desoxirribonucleico, no teníamos el sistema combinado de índice de ácido desoxirribonucleico para rastrear realmente a los delincuentes, ya sabes, en todo el país. Sí, cuando tienes avances como las pruebas de ácido desoxirribonucleico, ISTR, y las bases de datos balísticas, ya sabes, incluso aparte de la evidencia de teléfonos celulares, que, ya sabes, esto básicamente lo tiene todo el mundo y puede rastrearlos. Pero cuando tienes avances como la evidencia de ácido desoxirribonucleico y la balística, eso cambia las reglas del juego, ¿verdad? Eso cambia todo para los casos sin resolver. Oh, 100%, Jesse. Lo que hemos visto, ya sabes, realmente desde el caso del asesino del Estado Dorado es simplemente una explosión en el uso de la genealogía genética. Sabes, la Red Nacional Integrada de Información Balística, te refieres a balística, ese banco de datos está enormemente subutilizado. Todavía creo que hoy en día no estamos ingresando esas viejas vainas y casos de hace 10, 15, 20, 30 años. Pero realmente, sabes, esto es lo que cambia las reglas del juego aquí. Y, sabes, esta persona en realidad fue identificada en un asesinato en Greenville, Carolina del Sur, en 2018. Y lo interesante de eso es que fue, ya sabes, mucho antes del asesino del Estado Dorado. El caso del Estado Dorado fue en abril de 2018, creo que este fue poco después. Esa tecnología avanzó rápido. De hecho, exhumaron su cuerpo en Arkansas y obtuvieron, ya sabes, una muestra de ácido desoxirribonucleico de, creo, un dedo meñique y un diente, lo cual es interesante porque, ya sabes, en ese momento eso se habría considerado, ya sabes, tecnología de punta o las primeras etapas de la genealogía genética. Déjame desglosarlo. Déjame explicar qué hizo que este caso fuera tan difícil de resolver y cómo la ciencia moderna finalmente trajo respuestas después de décadas. Así que el alcalde de Austin abrió una conferencia de prensa el lunes 29 de septiembre anunciando este avance tan esperado. Más de 3 décadas después de que un crimen horrible le quitara la vida a 4 chicas adolescentes y cambiara a Austin para siempre, nuestros corazones no han sanado. Todavía están rotos por las valiosas chicas que perdimos. Nunca hemos dejado de enviar nuestro amor y nuestras oraciones a sus familias. Como todos ustedes saben, la policía de Austin ha anunciado que se ha logrado un avance significativo en el caso del asesinato en la tienda de yogurt. Los detectives hoy explicarán la cronología y el proceso de su investigación. Su investigación es exhaustiva y se basa en tecnología que no estaba disponible en aquel entonces. Este día ha tardado mucho en llegar. Hace más de un cuarto de siglo, en una circunstancia muy parecida a la de hoy, dije que Austin perdió su inocencia la noche en que esas jóvenes almas se convirtieron en víctimas. Hoy tenemos un poco de cierre. Somos personas diferentes en una ciudad diferente. Ha pasado el tiempo. Hemos soportado más, hemos estado decepcionados y nos hemos sentido derrotados y devastados. Pero hoy, con la resiliencia necesaria para soportar algo tan doloroso, reconociendo las cicatrices, el sufrimiento, y aunque no haya cambio en el horror, ni se borren los errores, ni se disminuya el dolor, finalmente podemos expresar un suspiro profundo, un alivio que viene de saber. Gracias a los avances de la ciencia, gracias a la perseverancia de nuestros detectives comprometidos que han vivido y respirado este caso durante décadas, gracias al apoyo de Austin Forensics y gracias al compromiso inquebrantable de la ciudad de Austin. Finalmente tenemos una respuesta. El jefe de policía de Austin reveló el nombre del hombre, vinculado al crimen, por evidencia de ácido desoxirribonucleico, un delincuente serial
que se suicidó en 1999. Después de 34 años, la policía de Austin ha logrado un avance significativo en este caso. Este es uno de los casos más devastadores y perturbadores. Como madre, no puedo siquiera imaginar el dolor y la pena que has soportado. Para las familias de Amy, Elisa, Sarah y Jennifer, hoy marca un paso crucial para honrar no solo su memoria, sino también para llegar a la verdad y la rendición de cuentas. Ahora tenemos pruebas que vinculan a un individuo específico con este caso, Roberto Eugenio Brashers. La única evidencia física encontrada en esa escena ha sido relacionada con él. Brashers murió por suicidio en 1999 después de un enfrentamiento con la policía en Missouri. Su ácido desoxirribonucleico ya lo había vinculado con asesinatos y violaciones en todo el país antes de esta conexión. Entonces, Joe, ¿crees que acertaron aquí? ¿Es Roberto Brashers el hombre? Bueno, creo que en esta ocasión finalmente han llegado al perpetrador correcto. Sabes, hubo algunas personas que fueron arrestadas anteriormente, hubo algunos problemas de condenas injustas con esos arrestos, pero ya sabes, la ciencia no miente, Jesse. Y ya sabes, cuando hablamos del detective de casos sin resolver moderno de hoy en día, lo que vemos es ese uso casi diario de la genealogía genética, junto con cosas como NIPIN y algunas de las otras bases de datos que simplemente no estaban disponibles. Y recuerda que lo que impide que la mayoría de los delincuentes seriales sean identificados y capturados es su movilidad. Si revisas los antecedentes de este tipo, estuvo en todos los estados del sur de Estados Unidos y terminó en Missouri. Y como sabes, sus crímenes no son sexuales, ¿verdad? Muchos parecen tener un motivo sexual, pero en realidad es sobre poder y control. Y lo que me parece muy interesante en este caso es la edad de algunas de estas víctimas. Sabes, él tenía una inclinación por mujeres jóvenes, adolescentes, y eso se revela no solo en los asesinatos de la tienda de yogurt, sino también en algunos de estos otros casos en los que se ha identificado que estuvo involucrado. Sí, esa es una parte bastante grotesca de esto. El hecho de que esté muerto y haya estado muerto por tanto tiempo, ¿cómo complica eso la investigación? Quiero decir, si estamos hablando de crímenes sin resolver y de casos archivados, si el sospechoso muere, ya no deja un rastro durante años y años. Eso retrasa la justicia, retrasa identificar a un perpetrador si la persona está muerta. Oh, absolutamente, porque pierdes la capacidad de rastrear su libertad de movimiento. ¿Cómo se movían? ¿Usan transporte público? ¿Usan un vehículo? ¿Cómo cruzó el país? La movilidad es clave, Jesse. Cuando el delincuente muere, debemos cerrar el caso como esclarecimiento excepcional, ¿cierto? Podríamos probar su culpabilidad si estuviera aquí y vivo. Lo acusaríamos del delito. Pero verás que una vez que el sospechoso está muerto, eso limita a los investigadores en algunos aspectos. Muchos investigadores de casos sin resolver usan una técnica llamada verificación fuera de línea del National Crime Information Center. Y ahí es donde verás que delincuentes como este individuo que cometió los asesinatos de la tienda de yogurt mientras viajan por el país, a veces son detenidos por la policía y no son arrestados. Quizás sea una infracción de tránsito o estén invadiendo propiedad privada. Y entonces su nombre se consulta en la base de datos nacional, pero eso es realmente todo lo que sucede en el momento de ese evento. Cuando los investigadores de casos sin resolver usan la capacidad fuera de línea del National Crime Information Center y la unidad de análisis de comportamiento del FBI seguramente también participa en este caso, ayudan a rastrear esos movimientos usando esa función. Cuando tienes que, solo una pieza de evidencia física que lo vincula. ¿Cómo pueden estar seguros los investigadores? ¿Cómo pueden estar seguros de que ese solo objeto puede identificar de manera definitiva a un perpetrador, especialmente cuando se trata de un crimen de hace tantos años? Bueno, Jesse, nunca podemos determinar cómo y cuándo llegó el ácido desoxirribonucleico a la escena del crimen, ¿verdad? Solo podemos determinar que está ahí. En este caso, además de la evidencia de ácido desoxirribonucleico, también hay una coincidencia en el casquillo de bala, lo que considero muy importante. Sabes, el detective actual de casos sin resolver allá en Texas se involucró con Red Nacional Integrada de Información Balística, ya sabes, la Red Nacional Integrada de Información Balística. Y eso también es un cambio de juego junto con la genealogía genética y fue un gran paso investigativo
Y lo que él pudo hacer fue vincular una de esas casquillas. Creo que era la única casquilla en Texas y la relacionó con otro de los casos en los que se le atribuía participación. Sí, el alcalde hizo algo. Destacó el uso de esta tecnología, de la que hablamos, que antes no estaba disponible. Esa fue la frase. No estaba disponible en ese momento, lo que me hizo pensar, si los asesinatos de la tienda de yogurt ocurrieran hoy en 2025, ¿tardarían décadas en resolverse? No, probablemente no. Las bases de datos son tan buenas. La explosión de la genealogía genética, el uso diario de la base de datos, Red Nacional Integrada de Información Balística, la mayoría de las ciudades importantes del país, simplemente se disparan tiros en la ciudad. Los oficiales de patrulla deben recoger los casquillos aunque no haya heridos o muertos, solo para que puedan ser ingresados en la base de datos y tal vez posteriormente, ya sabes, asociados con un delincuente en particular o un crimen en particular. Creo que este caso no habría tomado tanto tiempo si se hubiera cometido aquí en 2025. Ahora, algo que mencionaste, el detective principal, Dan Jackson, describió esta escena del crimen tan horrible, pero también explicó cómo una coincidencia balística con otro asesinato en Kentucky fue lo que primero los puso sobre la pista. Lo esencial del modus operandi fue que el perpetrador entró o se quedó cerca de la hora de cierre, sin otros clientes presentes. Las chicas fueron halladas desnudas, atadas con su ropa y había indicios de agresión sexual. Las cuatro habían recibido un disparo en la cabeza con una pistola calibre 22. Y Amy también recibió un disparo con una pistola calibre .380. Luego, el edificio fue incendiado antes de que el sospechoso abandonara la escena. La mañana del 2 de julio, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos envió el cartucho calibre .380. Y esa tarde me notificaron de una coincidencia en Kentucky, un asesinato sin resolver en Kentucky. No puedo decir el nombre de la ciudad porque no han hecho su comunicado, pero ellos saben quiénes son e hicieron un gran trabajo. Yo, unas personas de la unidad de casos de culto y Mindy Monfort, de la oficina del fiscal general, volamos a Kentucky para revisar casos con sus detectives. Y los asesinatos sí compartían detalles similares. No puedo entrar en esos detalles. Los resultados preliminares de NIV y N sugieren una correlación positiva entre las vainillas, indicando que se usó la misma arma en la tienda de yogur y años antes. No diré la fecha. Ahí está, 98. Es hasta 1998. El avance clave fue una búsqueda manual de ácido desoxirribonucleico, la primera de este tipo, que los llevó de regreso a Roberto Brashears. Nos pusimos en contacto con todos los laboratorios del país que hacen tipificación y STR y les preguntamos si podían buscar manualmente en comparación con nuestro perfil desconocido. Obtuvimos una coincidencia, un solo resultado. El Laboratorio Estatal de Carolina del Sur fue el único en el país que reportó una coincidencia con nuestro IGSTR desconocido. Todos los demás no tuvieron resultados a ese nivel. Y estoy hablando de esto a 27 de 27 marcadores. Este es el perfil completo y cada alelo era igual, así que nos tomó un par de semanas. Los resultados fueron revisados para verificar su precisión y su departamento legal los revisó. Esas fueron como las 2 semanas más largas porque sabíamos que teníamos a alguien, pero no nos decían nada, así que fueron 2 semanas muy largas. La razón por la que tardaron 2 semanas en revisarlo, lo supe después, es porque querían asegurarse de hacerlo bien, ya que yo fui la primera persona que les pidió esto. Nadie había solicitado antes una búsqueda manual en su base de datos. Así que querían asegurarse de que legalmente estuvieran en igualdad de condiciones y que no hubiera problemas de control de calidad. Así que el 22 de agosto me enviaron la información y era de una agresión sexual y asesinato de 1990. Y este era el perfil que tenían, Roberto Eugenio Brashears. Él tiene una coincidencia perfecta de 27 a 27 con nuestro perfil desconocido y la tienda de yogurt. Me comuniqué por teléfono con Greensville, Carolina del Sur, de inmediato, y comenzamos conversaciones sobre nuestros diferentes casos, cómo eran similares. Una de las cosas que él me dijo fue que no sabía nada del caso ni de qué se trataba, y él dijo, tus víctimas estaban atadas con su propia ropa y se me erizó el vello de la nuca. Y sentí que por fin avanzábamos en este caso. Joe, solo hay una cosa a la que quiero regresar sobre este asesinato en la tienda de yogurt. Esto fue horrible. Quiero decir, estás hablando de una escena de ataduras, agresión sexual, disparos e incendio provocado. ¿Cómo se aproximan los investigadores a una escena así? Por cierto,
una parcialmente destruida por fuego y otros elementos. Sí, curiosamente lo que haríamos, Jesse, es que así como los delincuentes dejan evidencia física en la escena, como su ácido desoxirribonucleico o un casquillo, también dejan su personalidad, ¿verdad? Dejan emociones y pensamientos en la escena. Y eso es lo que tenemos que evaluar, además de la evidencia física, para ayudarnos a llegar al verdadero delincuente. Y lo que vas a ver en el caso de este individuo es que, ya sabes, hay muchos problemas con él que hoy en día lo clasificarían como un sociópata. No hay duda. Y vas a ver que esto se originó o comenzó en él muy temprano en su vida. Y por eso, una cosa en la que pondríamos mucho énfasis es, ya sabes, dónde creció, quién lo crió, ¿sabes? ¿A qué estuvo expuesto cuando era joven? Porque aquí es donde vemos algo de esto, ya sabes, simplemente maldad, pura maldad y enojo. Y cuando analizamos las escenas del crimen, piénsalo así, Jesse, buscamos encontrar tres cosas, buscamos enojo, control o remordimiento. Obviamente no hay remordimiento en ninguna de sus escenas del crimen, así que eso nos lleva por ese ángulo de sociópata, ya sabes. Y ves mucho control en la escena, pero lo que más ves sobre todo es enojo. Hay mucho corte y desgarro en las víctimas, hay una escalada en el comportamiento violento, comete su crimen frente a testigos. Así que ya sabes, estas son las pistas o las pistas de comportamiento, como las llamamos, las manifestaciones de comportamiento en la escena del crimen que estamos observando para juntar las piezas del rompecabezas y con suerte llegar al delincuente correcto. Fue raro que el perpetrador usara varias armas de fuego, un calibre 22 y un 380. Hablamos de la evidencia balística, pero ¿te parece raro que se usaran dos armas? Generalmente cuando alguien es asesinado hay un solo instrumento o agente de muerte. Y el hecho de que se usaran dos pudo haber sido por falta de municiones, pudo haber sido por falta de, ya sabes, simplemente la habilidad de usar cierta arma o tal vez era un arma robada. Parte de su historial criminal antes de los asesinatos de la tienda de yogurts, verás que involucra armas y pistolas. Así que tal vez, ya sabes, él tenía afinidad por estas cosas, ya sabes, por las armas. Y entonces tenía, ya sabes, más de una. La verdad, eso no es tan raro. Por cierto, esta coincidencia balística con ese asesinato separado de 1998 en Kentucky fue enorme. Lo mencionaste, fue fundamental. Pero, ¿cómo detectan los investigadores vínculos entre crímenes en distintos estados y agencias? ¿Cómo funciona eso? Bueno, de nuevo es cooperación y colaboración. Y como sabes, accede a bases de datos, ya sea al revisar huellas dactilares en el sistema automatizado, la identificación de próxima generación del FBI o, como en este caso, la Red Nacional Integrada de Información Balística de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Ahí es donde podemos usar esa base de datos para vincular estos casquillos, no solo en casos de una jurisdicción en particular o una jurisdicción local, sino que podemos básicamente rastrear los movimientos de un delincuente por donde se usan esas armas. Sí, y luego está el ácido desoxirribonucleico. Entonces, los detectives realizaron esto, que nuevamente creemos que es la primera búsqueda manual de ácido desoxirribonucleico ITA-STR de su tipo. ¿Puede explicar por qué fue necesaria una búsqueda manual, si entiendo correctamente, y por qué las búsquedas estándar podrían no ser suficientes aquí o no cuadrar? Sí, bueno, lo que necesitamos para cargar en Combined DNA Index System, que es nuestra base de datos nacional de ácido desoxirribonucleico, es tener un perfil completo. Sabes, requerimos un contribuyente principal. En muchos casos solo tienes un perfil parcial o ácido desoxirribonucleico degradado o de baja calidad. En este caso, cuando Greenville identifica al posible delincuente, exhuman su cuerpo para obtener una muestra y compararla con el ácido desoxirribonucleico hallado en la escena, ya que no está en ninguna base de datos. Y así se hace esa comparación directa. Correcto, fue coincidencia. Pero en ese caso no queda ácido desoxirribonucleico. Todo se consume para poder completar el análisis de ácido desoxirribonucleico. Así que, ya sabes, tienes que confiar en esa confirmación uno a uno. Y en este caso, eso fue lo que pasó. Ahora, hablando de las familias aquí, las familias de las víctimas, como puedes imaginar, el anuncio fue un momento muy emotivo. Es una verdad y una respuesta que se esperaban desde hace mucho tiempo, y el agradecimiento hacia los investigadores, que nunca se rindieron, fue muy evidente. Escucha esto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Han sido un par de días muy locos y
Realmente vine aquí para decir que estoy llena de gratitud. Ha pasado tanto tiempo y todo lo que siempre quisimos para este caso fue la verdad. Nunca quisimos que nadie fuera a la cárcel o fuera acusado de algo que no hizo. La venganza nunca fue el objetivo, siempre la verdad. Y estoy aquí para hablar realmente sobre el Departamento de Policía y lo involucrados y solidarios que han sido desde el principio. Por favor, mantengan a Mike Huckabee en sus oraciones. Su salud no está bien. Y él y John Jones, ellos fueron las primeras personas de las que nos enamoramos en la fuerza porque nos contaron lo que había pasado. Y comenzando con esos chicos hace 34 años, han estado en nuestras vidas y en nuestras familias todo este tiempo. Y cada oficial que veo en Austin que ha estado ahí para nosotros y nos ha querido y lo que han hecho, la gente no entiende lo duro que trabajan. Todos se preocupan por la resolución del caso. Todos estaban preocupados por todos nosotros aquí porque saben que la tragedia fue muy dolorosa y sigue siéndolo. Pero realmente solo vine a dar las gracias al Departamento de Policía de Austin y por todo el amor y apoyo que nos han dado durante estos 34 años. Y les agradezco por eso. Durante la conferencia de prensa, Bob Ayers, padre de Amy Ayers, le dio al detective Jackson un pin que decía: "Nunca olvidaremos". Ese es un momento muy poderoso. Para las familias aquí, Joe, que tal vez pensaron que nunca habría ningún tipo de conclusión, ningún tipo de respuestas. ¿Cómo es ese viaje? Sabes, ellos nunca buscaron venganza, solo buscan la verdad. ¿Cómo viven las familias de víctimas en casos sin resolver? ¿Cómo lo experimentan ellos? Jesse, es terrible. Cada día es difícil porque despiertas y esa persona ya no está. Existe un error común al trabajar casos sin resolver, creer que al cerrarse la familia obtiene cierre. Eso no es cierto. Solo les damos a las familias una resolución sobre lo ocurrido. Esa persona no regresará. Escucharás a la gente describirlo como si despertara, si fuera como arrancar la costra de una vieja herida otra vez. Y tiene un efecto dramático en las familias, o sea, cambia o altera cómo se comportan y cómo interactúan. Verás que muchas personas, hay separación y divorcio que ocurren en las familias de las víctimas de casos sin resolver, porque ya sabes, lidiar con eso es, ya sabes, es toda una nueva experiencia para ellos y ese ser querido ya no está. Y muy a menudo cambiará significativamente la dinámica familiar. ¿Cómo generan confianza los investigadores? Supongo que deben mantener contacto constante con las familias. Tal vez no siempre, pero deberían, ¿no? Generar confianza, mantener la comunicación con las familias durante una investigación larga. Los investigadores deben atender otros casos también. No significa que uno sea más importante que el otro, pero ¿cuál es esa relación o cómo debería ser esa relación? Voy a usar una palabra que quizás suene extraña, Jesse, intimidad. Debemos crear intimidad con esas familias y ganarnos su confianza. Deben ver que actuamos por compasión, que hacemos estos casos solo por ellos y esa razón. Deben asegurarse de que el investigador de casos sin resolver que los representa a ellos y su familia sea competente y sepa lo que hace. Y por último, que siempre tengan buen carácter y hagan lo correcto, ¿verdad? Y eso se reduce al factor de confianza. Cuando piensas en esas tres cosas, siempre digo esto, los investigadores de casos sin resolver tienen que ser compasivos. Deben confiar en lo que hacen y tener buen carácter. Y una de las mayores responsabilidades es interactuar con esas familias, porque ya sabes, todos morimos, ya sea de vejez, de alguna enfermedad o lo que sea, pero nadie debería poder controlar la vida de una víctima, Jesse. Y eso es lo que motiva a muchos de nosotros, darnos cuenta de lo valiosa que es la vida y cuánto significaba esa persona para su familia. Por eso trabajamos desde el inicio en casos sin resolver. Y especialmente víctimas tan jóvenes, tan vulnerables, es simplemente una situación triste. Pero mira, aquí hay una conclusión, hay una sensación de resolución. Acompañamos a las familias con el corazón, oraciones y pensamientos en este nuevo capítulo, tratando de entender lo que pasó aquí. No hay una sensación de justicia en que Brashears haya sido arrestado y vaya a ser juzgado. Pero, ya sabes, este es un excelente trabajo policial y es una conclusión para todo este caso. Joe Kennedy, gracias por tu tiempo. Fue un gusto verte. Jesse, me alegra verte, Dios te bendiga. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos.
Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.